uno de esos. Y ahora pasaremos a la lista. El primer libro, les voy a ir mostrando los que sí tengo en físico, y hay algunos otros que todavía no los tengo en Kindle o recién los voy a comprar, pero los tengo ya planificados para este año. El primer libro que yo voy a leer este año es Mero Cristianismo, o uno de los primeros, de hecho. Mero Cristianismo fue escrito en 1952 por un autor muy conocido llamado C.S. Lewis. Él fue un escritor inglés, un escritor cristiano muy influyente. Es interesante saber que C.S. Lewis estuvo trabajando como profesor en dos universidades muy reconocidas, la Universidad de Oxford y la Universidad de Cambridge. Escribió más de 30 libros. Algunos de ellos son sobre crítica literaria, algunos ha escrito como literatura infantil, literatura fantástica, y también ha escrito sobre teología. Este libro, Mero Cristianismo, naturalmente cuadra en el tema o en la categoría de teología. Él presenta, tiene varios libros que son sumamente conocidos. De hecho, muchos de ustedes deben conocer uno de sus libros, una serie de libros que él ha escrito, que son las Crónicas de Narnia, porque estas Crónicas de Narnia han sido llevadas a la televisión, se han adaptado como películas, y de hecho las películas están muy muy bien hechas. No he leído yo los libros, mis hermanas sí los han leído. Por lo que tengo entendido, tiene una muy buena producción a nivel audiovisual, como que mantiene mucho o capta lo más importante de las historias que él cuenta en los libros. Después tiene otros libros muy conocidos también. Uno de ellos es Cartas del Diablo a su sobrino. Este libro también lo tengo, lastimosamente no llegó a la lista de mis libros para leer este año, pero sí sé que es un libro muy bueno también, ya me lo habían recomendado antes. Después está el otro, Los Cuatro Amores, y por último, uno de los libros más reconocidos, aparte de estos tres, es Mero Cristianismo. Ya me lo habían recomendado varias veces, nunca lo había leído, creo que alguna vez lo empecé, pero nunca lo continué. En este libro, lo que C.S. Lewis hace es presentar argumentos sobre la fe cristiana. Lo que hace es un poco como que presentar en forma escrita argumentos que él ya había presentado en forma de audio. C.S. Lewis estuvo trabajando un tiempo en la radio, y en esta radio en la que trabajaba durante la Segunda Guerra Mundial es donde llegó a tener varias conversaciones acerca de la fe cristiana, exponiendo diferentes argumentos, la razón de la fe cristiana, tal vez algunos elementos de apologética y demás. Entonces, este es un formato escrito de estas charlas que él ya había tenido. El libro está dividido en 4 secciones. La primera sección es verdades y falsedades como claves para comprender el universo. El segundo es lo que creen los cristianos. Supongo que ahí ya explica el tema del evangelio, el mensaje central de la Biblia. El tercero es comportamiento cristiano, y el cuarto punto, o la cuarta sección, es más allá de la personalidad, primeros pasos en la doctrina de la Trinidad. Por este último punto que él ha escrito, o esta última sección, me da la impresión de que él va un poco en contra de la corriente freudiana, en la que se analiza la personalidad y los factores que han influenciado en la personalidad de una persona, y se basa un poquito más en el conocimiento que lleva a las acciones. Entonces, es la impresión que me da. Ahora, obviamente yo no he leído el libro, simplemente les estoy dando un súper resumen de lo que he leído en el resumen que presentan aquí en el libro, también un poco de la biografía de C.S. Lewis. Ojalá les interese y puedan leerlo. Este es un libro muy muy bueno, y bueno, después tal vez les estaré dando algún review cuando ya lo termine de leer. Después, el segundo libro que voy a recomendarles el día de hoy es Las instituciones de la religión cristiana. A muchos de ustedes les debe sonar esto conocido, en especial si les gusta la teología y están al tanto del debate entre calvinistas, arminianos y demás. Este libro, Las instituciones de la religión cristiana, fue publicado en 1536, inicialmente en el idioma latín. Fue escrito por Juan Calvino. Posteriormente, en 1541, fue publicado en francés. Hay que recordar que Juan Calvino tenía como lengua materna el latín y nació en Francia, así que también podía hablar francés. Entonces, de nuevo, se publicó primeramente en latín, después en francés, y posteriormente se fue publicando en otros idiomas. Se considera que este libro fue el más influyente de la teología prosperante, de la teología protestante,
Juan Calvino se considera uno de los actores más importantes o bien relevante de la reforma protestante que hubo en el siglo XVI. Fue un teólogo y un filósofo francés. Ahora, ustedes deben conocer un poco esta obra porque es de esta obra de la que se extrayeron lo que nosotros conocemos como las 5 doctrinas de la gracia. Y lo que es interesante saber es lo siguiente: si bien nosotros conocemos las 5 doctrinas de la gracia, no es que Calvino literal escribió un libro articulando estos 5 puntos. Estos 5 puntos simplemente fueron extraídos de estas instituciones de la religión cristiana, escrito por Juan Calvino, para responder a 5 enseñanzas del arminianismo, de Jacobo Arminio, que fue declarado en el Concilio de Dort como un hereje. Sus enseñanzas fueron clasificadas como en el campo de lo que es anatema. Entonces es interesante saber esto. Ahora, ¿por qué yo quiero leer este libro de Juan Calvino? Porque yo entiendo que los 5 puntos o las 5 doctrinas de la gracia no fueron escritos o sistematizados o estructurados por Juan Calvino como tal. Lo que yo quiero es leer de primera mano qué es lo que enseñaba Juan Calvino, que es un personaje tan controversial. Muchos de ustedes están en el campo de la teología, están bien metidos en su iglesia, están al tanto de ese debate arminianismo-calvinismo, están al tanto de las cosas que se dicen de Calvino, que generalmente no son muy favorables. Entonces, de nuevo, lo que yo quiero hacer es leer de primera mano qué es lo que enseñaba Juan Calvino, ya que es tan controversial su personaje. Lo que igual me parece interesante es este tema de el debate que ha habido y que sigue habiendo entre arminianos y calvinistas, digamos. Lo que me parece un poco gracioso es que hasta el día de hoy existe todavía cristianos que argumentan que en ningún momento de la historia se ha resuelto el debate del calvinismo y el arminianismo. Esto se ha resuelto hace cientos de años, hermanos, en el Concilio de Dort. Se declaró a Arminio como un hereje y sus enseñanzas como parte de lo que se conoce como anatema, algo que va en contra de las escrituras. Entonces, este debate de los 5 puntos, las doctrinas de la gracia y las doctrinas enseñadas por Calvino, por Arminio, ya se han resuelto. O sea, se ha dicho en ese mismo concilio que era herejías lo que enseñaba Arminio. Entonces no hay dónde perderse, pero al mismo tiempo, como les decía, lo que yo quiero hacer es profundizar acerca de lo que enseñaba Juan Calvino, más allá de todo lo que se dice acerca de las doctrinas de la gracia. Después, el siguiente libro que quisiera recomendarles para este año es este de aquí. Este sí lo tengo en físico, que es Los Atributos de Dios. Los Atributos de Dios fue un libro escrito en 1975 por Arthur Pink. Arthur Pink era un escritor, teólogo, evangelista, misionero cristiano del Reino Unido. Fue nacido a finales del siglo XIX. Este libro yo lo quiero leer sinceramente porque sé que es un clásico de la literatura cristiana. Conozco personas que se han convertido leyendo este libro. Como pueden ver, no sé si este será un libro resumido o será el completo, pero es bien cortito. O sea, realmente yo creo que se lo puede leer en 2 días, si no en 1, si es que uno tiene tiempo. Pero he conocido hermanos de mi propia iglesia que me dicen: yo me convertí leyendo este libro porque les impactó mucho lo que dice Arthur Pink acerca de los atributos de Dios, de nuestro Creador. En este libro él describe 19 atributos de Dios. Entre ellos está la soledad de Dios, los decretos de Dios, omnisciencia de Dios, presencia de Dios, bondad de Dios, paciencia, gracia y muchos otros, así que igual lo recomiendo muchísimo. Después, el cuarto libro que les voy a recomendar igual es uno sobre teología. Es bien interesante su título, de hecho por eso lo quiero leer. Recién haciendo la investigación para este podcast o para este episodio me fui a enterar más o menos un resumen y de dónde es que John Owen escribió este libro. Se titula La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Parece un trabalenguas. La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Me parece que lo han llegado a publicar con otros títulos también para que no suene tan trabalenguas, pero a mí me gusta el título original, sinceramente.
Este fue escrito en 1648 por un escritor británico llamado John Owen. Muchos de ustedes están familiarizados con algunos de sus escritos. John Owen es considerado como parte del movimiento puritano de la época. Muchos de ustedes están familiarizados con lo que se conocen como los puritanos. Él era parte de este grupo. John Owen nació en una familia puritana. Fue un defensor, esto es interesante porque yo no sabía esto de John Owen, fue un defensor de las enseñanzas de Calvino. Es más, en una de sus primeras publicaciones lo que él hizo fue, a la par de defender en cierto modo las enseñanzas de Calvino, lo que hizo más bien fue criticar las herejías que enseñó Jacobo Arminio. Incluso en este libro, La muerte de la muerte en la muerte de Cristo, habla en contra de las enseñanzas de Arminio que él identificó como no bíblicas. Critica la doctrina de la expiación universal, en la que se dice que todos, absolutamente todos, van a ser salvos, y lo que él argumenta es que critica esa doctrina porque no tiene fundamento escritural y la califica de destructiva para el evangelio, porque no va de acuerdo con la escritura de forma integral. En un resumen, encontré este resumen bien interesante. Es un muchacho, creo, que escribe acerca de lo que le pareció, digamos, un poco el libro o algo así. Y lo que él dice es que si a ti, hermano o hermana, no te gusta mucho el tema de debates, de hacer, o sea, como que ver diferentes argumentos y contrastarlos y demás, muy probablemente no te va a gustar este libro, pero si sí te gustan ese tipo de cosas o quieres ahondar un poco tus conocimientos acerca de algunos argumentos acerca de las doctrinas de la gracia o acerca de la salvación que no es por obras sino por gracia, pues yo te recomiendo mucho leer este libro. Sería lo que yo estoy estipulando un poco, porque sé que era así en estos tiempos antiguos, que habían algunas ocasiones en las que teólogos, escritores escribían en respuesta a una doctrina enseñada por otro, digamos, y le dirigían el libro a esa persona, y es como que si fuera una carta abierta que todos pueden leer y se expresan de forma muy interesante. Entonces vamos a ver, yo estoy estipulando que tal vez es un poco así este libro, pero bueno, después tal vez les vaya contando si realmente es así. Si disfrutaste este fragmento, dale like a este video, suscríbete y prende la campana de notificaciones para que nunca te pierdas un video.